Al intentar reconstruir los orígenes del pensamiento humano, los investigadores han considerado múltiples caminos, desde la presión evolutiva del entorno hasta la cooperación social. Sin embargo, entre estas teorías, existe una que se aparta de lo convencional al sugerir que una sustancia encontrada en la naturaleza, el psilocibio, presente en ciertos hongos silvestres, pudo haber alterado profundamente la mente de nuestros ancestros. Esta especulación, conocida como la teoría del simio drogado, fue formulada como una forma de explorar cómo ciertos estados alterados de conciencia podrían haber influido en la evolución neurológica. Si bien carece de validación empírica sólida, la hipótesis ha sido objeto de análisis en ámbitos tan diversos como la antropología, la neurociencia y la filosofía de la mente. Antes de emitir un juicio definitivo, es fundamental examinar qué datos y observaciones han alimentado este debate. En los pliegues más complejos del relato evolutivo humano, algunas ideas surgen como destellos que desafiaron, y aún desafían, los límites del pensamiento convencional. Una de ellas fue esbozada por el etnobotánico y escritor Terence McKenna en su libro Food of the Gods, donde propuso una hipótesis profundamente inusual sobre el origen de la mente moderna, que el salto evolutivo entre Homo erectus y Homo sapiens no se debió exclusivamente al fuego, a las herramientas o al lenguaje, sino a la interacción con un organismo diminuto pero potente, los hongos psilocibios. Según McKenna, este supuesto cambio no ocurrió en el vacío, sino en medio de un giro ecológico de gran escala. Hace aproximadamente 2 millones de años, el continente africano atravesaba un proceso de aridificación creciente. Las selvas húmedas y densas, que durante milenios habían cobijado a los primeros homínidos, comenzaron a menguar, dejando espacio a sabanas abiertas bajo un cielo cada vez más seco. Este cambio climático forzó a nuestros ancestros a abandonar el dosel arbóreo, obligándolos a adaptarse a un entorno nuevo, vasto y cambiante. En ese paisaje de pastizales, donde la fruta escaseaba y las fuentes tradicionales de alimento ya no eran fiables, los primeros humanos siguieron a los grandes herbívoros migratorios, dependiendo de los recursos que hallaban a su paso, raíces, insectos y otros elementos menos previsibles como los hongos que crecían en los excrementos del ganado salvaje. Es aquí donde McKenna sitúa el corazón de su teoría. Entre los restos dejados por estos animales, nuestros antepasados habrían encontrado Psilocybe cubensis, una especie de hongo con compuestos psicoactivos naturales. Movidos por la necesidad o la simple curiosidad, los homínidos los consumieron, y según esta conjetura, ese acto aparentemente trivial habría desencadenado una revolución cognitiva de largo alcance. McKenna sostenía que en dosis bajas, la psilocibina, sustancia activa de estos hongos, mejoraba la agudeza visual, en particular la percepción de bordes y contornos. Citaba estudios de los años 60, como los de Roland Fisher, que sugerían que ciertos psicodélicos podían intensificar funciones sensoriales específicas. Esta mejora en la percepción habría beneficiado la caza y la vigilancia, aumentando la capacidad de detectar presas o depredadores a distancia. En cantidades ligeramente mayores, según el autor, los efectos se extendían al comportamiento reproductivo. Afirmaba que el hongo aumentaba la energía y la excitación sexual, favoreciendo la actividad, la sociabilidad y la reproducción, lo cual habría ofrecido ventajas genéticas en poblaciones que mantenían este consumo. Pero lo más provocador de la teoría se encuentra en los efectos de dosis aún más elevadas. McKenna argumentaba que, bajo esos estados profundos de alteración, el yo individual se disolvía, dando paso a experiencias de fusión colectiva y comunión emocional. Tales estados, sugería, podrían haber facilitado rituales grupales, prácticas sexuales comunales y una fuerte cohesión social. En ese trance comunal, él veía los primeros indicios de espiritualidad humana, visiones, sensaciones de trascendencia, el germen de los mitos. Finalmente, sostenía que estas experiencias alteradas estimularon regiones cerebrales ligadas al lenguaje, la imaginación y el pensamiento simbólico. En sus palabras, la psilocibina no fue solo parte de la dieta, sino un catalizador neurológico que habría dado origen al arte, la música y el lenguaje hablado. Una llave evolutiva, según él, que abrió las puertas de la conciencia humana tal como hoy la conocemos. Como si una pequeña espora
hubiera germinado en la vastedad del pensamiento humano, McKenna extendió su teoría hacia terrenos aún más amplios: la cultura, la religión, la narrativa y hasta la ciencia misma. En su visión, todas estas manifestaciones no surgieron de estructuras sociales complejas ni de la invención progresiva, sino del descubrimiento de un hongo visionario que crecía entre los desechos animales en la sabana africana. Una afirmación que, a simple vista, roza lo inverosímil, pero que apunta a una inquietud más profunda. ¿Podrían estados alterados de conciencia haber influido en lo que entendemos como humanidad? A pesar de la resonancia poética de su planteamiento, la comunidad paleoantropológica tradicional nunca aceptó esta hipótesis como parte del consenso científico. No obstante, las ideas de McKenna encontraron eco fuera del ámbito académico, manteniéndose vivas en la cultura popular, en particular entre aquellos atraídos por los misterios de la conciencia. Décadas más tarde, su teoría encontró un defensor inesperado en Paul Stamets, micólogo autodidacta ampliamente reconocido por sus aportes a la cultivación de hongos y la divulgación del conocimiento fúngico. Durante una conferencia sobre ciencia psicodélica, en 2017, Stamets ofreció una reinterpretación contemporánea de la llamada teoría del simio drogado. En su ponencia, titulada Psilocybin Mushrooms and the Mycology of Consciousness, Stamets señaló que el repentino incremento del tamaño cerebral en los ancestros humanos, ocurrido hace aproximadamente 2 millones de años, sigue siendo un enigma evolutivo. Consideró que los psicodélicos podrían aportar una explicación plausible. Retomando el escenario propuesto por McKenna, imaginó a los primeros homínidos encontrando hongos psilocibios en los excrementos de grandes mamíferos, consumiéndolos y experimentando una transformación sensorial y cognitiva. Aunque Stamets no presentó pruebas concluyentes, invitó a la audiencia a considerar esta posibilidad como una hipótesis seria, si bien aún especulativa, sobre el rápido desarrollo del pensamiento simbólico en Homo sapiens. A veces, las ideas más audaces nacen en la periferia del conocimiento, no para reemplazar verdades establecidas, sino para desafiarnos a mirar desde ángulos nuevos. Tal es el caso de la llamada teoría del simio drogado, una propuesta que, aunque fascinante en su alcance imaginativo, merece ser examinada con el rigor que exige la ciencia. Antes de avanzar, conviene aclarar un punto esencial. A pesar de su nombre, esta no es una teoría en el sentido científico estricto. En el lenguaje cotidiano, solemos usar teoría para referirnos a una suposición o conjetura. Sin embargo, en el ámbito científico, una teoría es mucho más que eso. Se trata de una explicación robusta, respaldada por una amplia cantidad de pruebas empíricas y revisada críticamente por la comunidad académica. Lo que Terence McKenna propuso es, en realidad, una hipótesis, una idea intrigante con fundamentos limitados que no ha sido rigurosamente probada ni ampliamente aceptada. Con esto claro, volvamos a los inicios de la evolución humana, escenario en el que McKenna situaba su narrativa. Según él, hace unos 2 millones de años, el continente africano atravesaba una fase de desertificación, lo que habría forzado a nuestros antepasados a abandonar los bosques tropicales para adaptarse a las sabanas abiertas. Esta afirmación es solo parcialmente correcta. Si bien es cierto que entre 2.8 y 2,5 millones de años atrás, África se volvió más árida y las sabanas se expandieron, los homínidos ya habitaban en entornos abiertos mucho antes de la aparición del género Homo. Los Australopithecus, antecesores directos de nuestra especie, vivieron hace más de 4 millones de años y ya estaban adaptados a paisajes abiertos y bosques dispersos. Los primeros miembros de nuestro propio género, como Homo habilis y Homo erectus, también mostraban una gran adaptación a ambientes secos y extensos desde al menos 2 millones de años atrás. Por lo tanto, no fueron expulsados de los árboles por el cambio climático, sino que ya eran producto de esos entornos abiertos. Paradójicamente, este dato no necesariamente contradice a McKenna. Incluso puede reforzar un aspecto central de su hipótesis, que los hongos psicoactivos del estiércol eran accesibles en dichos hábitats. Análisis genéticos sugieren que Psilocybe cubensis, una especie conocida por sus efectos psicodélicos, probablemente ya existía en África hace más de 2 millones de años. Eso sí, su disponibilidad dependía de las estaciones húmedas,
lo que habría hecho su consumo ocasional y esporádico. McKenna especuló que los homínidos, al buscar insectos y larvas en el estiércol como hacen hoy los babuinos y chimpancés, podrían haber encontrado estos hongos, y en un comportamiento comparable al de otros animales, quizá los consumieron por curiosidad o por los efectos que provocaban. Hay evidencia anecdótica de que algunas especies animales buscan sustancias que alteran su estado. Chimpancés que consumen frutas fermentadas, monos caribeños que desarrollan preferencia por el alcohol o delfines que interactúan con peces globo para obtener efectos narcóticos. Así, McKenna sugirió que los hongos fueron no solo aceptados, sino buscados, como fuente de placer o estímulo. Pero el centro de su hipótesis va más allá del entretenimiento animal. Según él, la psilocibina habría otorgado ventajas evolutivas, mayor agudeza sensorial, mejor conexión social y desarrollo cognitivo acelerado. Uno de los argumentos más específicos de McKenna es que dosis bajas de psilocibina mejoraban la percepción visual, particularmente la detección de contornos, lo que habría facilitado la caza y la supervivencia. Para sostener esta idea, citó experimentos del farmacólogo Roland Fisher. Sin embargo, este punto presenta serios problemas de interpretación. El estudio de Fisher no medía agudeza visual, es decir, la capacidad de ver detalles finos, sino percepción espacial y distorsión de profundidad. McKenna reinterpretó esos resultados para afirmar que la psilocibina afinaba la visión, cuando en realidad el estudio no apoya tal conclusión. De hecho, los propios autores señalaron que los efectos observados podrían no ser beneficiosos para la supervivencia de un organismo. Hasta la fecha, no existen investigaciones revisadas por pares que demuestren que la psilocibina mejore la agudeza visual humana de manera medible o consistente. Llegados a este punto, es necesario cambiar de perspectiva y observar el paisaje con mayor claridad. Aunque la propuesta de McKenna sobre los hongos y la evolución humana es creativa, no basta con ser imaginativa, debe sostenerse ante el peso de la evidencia científica. Es cierto que la psilocibina, al igual que otros psicodélicos, altera profundamente la percepción. Puede intensificar los colores, distorsionar la percepción espacial e incluso provocar una sensación de hiperrealismo, como si el mundo se volviera más nítido o más vivo. Sin embargo, estos efectos son esencialmente subjetivos. Que algo se sienta más claro no significa que realmente se vea mejor. De hecho, los estudios controlados más rigurosos muestran que los psicodélicos tienden a generar distorsiones visuales, no mayor precisión óptica. Incluso en ensayos modernos sobre dosis mínimas, utilizadas con la intención de mejorar el rendimiento, no se han encontrado beneficios consistentes, ni en percepción ni en funciones cognitivas. Así que, ¿los hongos hicieron que nuestros ancestros vieran como halcones? Muy probablemente no. McKenna tomó una experiencia interna y subjetiva y la proyectó como si fuera una ventaja evolutiva medible, cuando los datos disponibles no respaldan tal afirmación. De hecho, el estudio de Roland Fisher, que McKenna solía citar, no evaluaba agudeza visual como tal, sino distorsión espacial y percepción de profundidad. Además, los propios investigadores advertían que los efectos no necesariamente favorecían la supervivencia. Otra afirmación fundamental de McKenna es que el uso de estos hongos provocó un incremento rápido del tamaño cerebral humano. Aquí la discusión se torna más interesante. ¿Por qué el cerebro humano duplicó su volumen a lo largo de unos 2 millones de años? Para entenderlo mejor, conviene desglosar esta evolución por especies. Nuestro género, Homo, surgió a partir de los Australopithecus, homínidos bípedos de cuerpo pequeño y cerebros de entre 400 y 550 centímetros cúbicos. Luego, hace unos 2.4 millones de años, apareció Homo habilis, con cerebros que llegaban hasta los 775 centímetros cúbicos. Más adelante, Homo erectus emergió hace 2 millones de años, con cerebros inicialmente más grandes, y ya hacia los 500 años, algunos de sus descendientes superaban los 1,0 cm cubo. Cuando surgió nuestra especie, Homo sapiens, hace aproximadamente 300.000 años. Muchas poblaciones de homínidos en distintas partes del mundo, incluidos los neandertales, denisóvanos y homínidos asiáticos, como Homo longi,
ya tenían cerebros incluso más grandes que los nuestros, alcanzando más de 1500 centímetros cubo. Esto demuestra algo fundamental. El aumento del tamaño cerebral no fue exclusivo del África ni de las sabanas, y ciertamente no de una sola especie. Fue un fenómeno distribuido, con raíces profundas en el tiempo y en diferentes ambientes geográficos. Algunas excepciones, como Homo floresiensis, sí muestran una reducción extrema de tamaño, pero confirman la diversidad del panorama evolutivo. Todo esto presenta un gran obstáculo para la hipótesis del simio drogado. Si los hongos que crecían en estiércol fueron la chispa del crecimiento cerebral, ¿cómo explicar los incrementos similares en regiones donde estos hongos probablemente no estaban presentes? ¿Cómo justificar la expansión cerebral en poblaciones separadas por miles de kilómetros y climas completamente distintos? La realidad es que la evolución del cerebro humano fue larga y compleja, no necesariamente acelerada. Estamos hablando de un proceso que tomó al menos 3 millones de años. Existen muchos otros modelos que intentan explicar este fenómeno. Uno de los más sólidos es el que relaciona el aumento cerebral con la introducción del cocinado y el consumo de carne, que habría proporcionado un excedente energético fundamental. Otras teorías apuntan a la complejidad social. Los primeros humanos debían recordar rutas, fabricar herramientas, mantener vínculos familiares y gestionar jerarquías tribales. En efecto, tanto los neandertales como los humanos modernos tempranos tenían cerebros notablemente más grandes que los actuales. Durante los últimos 20.000 años, hemos perdido un volumen equivalente a una pelota de tenis. Esta reducción no necesariamente implica menor capacidad. Nuestros cerebros actuales podrían ser más eficientes, con menos volumen pero mayor especialización. Lo cierto es que los humanos del pasado llevaban vidas extraordinariamente complejas que exigían cerebros grandes. No se trataba de una chispa repentina inducida por una sustancia, sino del peso acumulado de millones de años de desafíos, adaptaciones y descubrimientos. Pero quizá el problema más profundo de la hipótesis de McKenna no radica en los detalles, sino en su fundamento biológico. La evolución, tal como la entendemos hoy, solo puede operar sobre características heredables, rasgos transmitidos genéticamente de padres a hijos. Un hongo puede alterar temporalmente la percepción, mejorar el estado de ánimo o incluso fomentar una actitud más abierta y sociable, pero nada de eso modifica el ADN. Los efectos psicoactivos desaparecen en cuestión de horas, no se conservan, no se transfieren a la descendencia. Para ser justos, McKenna intentó responder a esta crítica. Propuso que la psilocibina, al incrementar la excitación sexual y la sociabilidad, podría haber favorecido una mayor actividad reproductiva. Según este escenario hipotético, quienes consumían los hongos tendrían más parejas y, por ende, más hijos. Con el tiempo, esa diferencia numérica inclinaría la balanza genética a su favor. Pero aquí surge un obstáculo clave. No existe evidencia que respalde esta idea. No tenemos datos que indiquen que, en las poblaciones humanas antiguas, los individuos que consumían hongos psicodélicos tenían más descendencia. Tampoco hay indicios de que esos hijos heredaran beneficios cognitivos asociados con el consumo de psilocibina. Incluso si la sustancia estimulaba el deseo sexual momentáneamente, esos efectos no son más que fenómenos pasajeros. No se transforman en mejoras genéticas sobre las cuales pueda actuar la selección natural. Esta forma de razonar, además, roza un pensamiento que la biología moderna ya ha descartado: el lamarckismo, la idea de que los rasgos adquiridos durante la vida, como volverse más sociable o espiritual bajo el efecto de una sustancia, pueden heredarse genéticamente. Un concepto atractivo, pero científicamente inválido. En resumen, aunque los hongos hayan proporcionado experiencias intensas, vínculos emocionales o incluso revelaciones profundas, su impacto no puede haber influido en la evolución humana a menos que esas vivencias se hayan traducido, de algún modo verificable, en ventajas genéticas transmisibles. Y hasta el momento, no hay nada que indique que así haya sido. Hasta ahora, no hay evidencia que sugiera que aquello haya ocurrido. La hipótesis del simio drogado es sugerente, sí, y en términos narrativos resulta cautivadora. Pero, ¿qué opinan quienes dedican su vida al estudio científico de la evolución humana? Frente a cualquier afirmación extraordinaria, el pensamiento crítico es esencial, y como nos recuerdan constantemente antropólogos,
biólogos evolutivos y neurocientíficos cognitivos, no basta con que una historia suene interesante. Debe sostenerse sobre pruebas concretas. La objeción no es que los psicodélicos carezcan de efecto. Todo lo contrario, su capacidad para alterar la percepción, el pensamiento y el comportamiento está bien documentada. El problema real es vincular esos efectos pasajeros con transformaciones a gran escala en la estructura cerebral y el comportamiento humano a lo largo de millones de años. Hasta la fecha, no existe evidencia fósil, genética ni arqueológica que respalde la idea de que la psilocibina haya tenido un papel directo en la evolución humana. No hay indicios de un uso generalizado de psicodélicos anterior a la aparición de la cultura simbólica. Y tampoco hay forma de evaluar si los cambios mentales inducidos por estos hongos podrían haber ofrecido ventajas evolutivas reales, como mayor éxito reproductivo o supervivencia prolongada. El neurocientífico cognitivo Dr. Andrew Gallimore ha señalado que, aunque los psicodélicos pueden influir en la percepción y el pensamiento, no conocemos ningún mecanismo biológico capaz de vincular esas experiencias individuales con el lento y acumulativo proceso de la evolución. De forma similar, el paleoantropólogo John Hawkes ha calificado la teoría como puramente especulativa. Aunque abierto al diálogo interdisciplinario, subraya, como muchos de sus colegas, que nuestro entendimiento del origen humano debe apoyarse en pruebas tangibles, fósiles, huellas de comportamiento, datos genéticos, no en escenarios hipotéticos que, aunque intrigantes, carecen de fundamento empírico. Otro obstáculo fundamental es la cuestión de dosis y frecuencia. Para que una sustancia influya realmente en la evolución, tendría que ser consumida regularmente por un porcentaje considerable de la población durante múltiples generaciones y producir efectos que otorguen una ventaja clara en términos de selección natural. Pero esto parece improbable tratándose de un hongo que solo crece en ciertas estaciones, bajo condiciones ecológicas muy específicas. La antropóloga Elisa Guerra Doce ha expresado su preocupación frente a lo que considera una simplificación excesiva, reducir un proceso evolutivo inmensamente complejo a un supuesto momento de revelación causado por una sustancia. Para ella, no solo falta evidencia directa del consumo de hongos psicodélicos en las primeras etapas del registro arqueológico, sino que la narrativa misma corre el riesgo de trivializar los múltiples factores que modelaron nuestra historia evolutiva. En lo personal, y como comparten muchos especialistas, la hipótesis puede parecer, al principio, una idea intrigante. ¿Y si fuera cierto? Pero rápidamente surge la pregunta inevitable: ¿cómo podríamos demostrarlo algún día? En teoría, podríamos encontrar cálculo dental, residuos fosilizados en dientes, con trazas de hongos, o herramientas con residuos orgánicos asociados. Sin embargo, incluso si apareciera tal evidencia, seguiría siendo sumamente difícil vincularla directamente con el crecimiento cerebral gradual y sostenido que ocurrió en múltiples continentes a lo largo de más de 2 millones de años. Hablar de la hipótesis del simio drogado es, sin duda, interesante. Su audacia narrativa la hace ideal para un buen podcast o una charla provocadora. Pero, desde un punto de vista científico, simplemente no se sostiene. Lo que resulta mucho más fascinante y con mayor respaldo empírico es explorar cómo las sustancias psicodélicas influyeron en culturas humanas mucho más recientes, particularmente en la Edad de Piedra tardía. Lo sabemos con certeza. Las sociedades humanas han empleado sustancias psicoactivas durante miles de años. La gran pregunta es, ¿hasta qué punto llega esa historia? Hace unos 40.000 años, culturas en África, Europa y Asia comenzaron a crear arte complejo, en particular pinturas rupestres con formas oníricas de animales y símbolos abstractos. Aunque no contamos con evidencia directa de que esas obras hayan sido inspiradas por psicodélicos, la posibilidad permanece abierta. Sin embargo, ciertas representaciones posteriores ofrecen indicios más concretos. En el desierto de Tassili N'Ajjer, en lo que hoy es Argelia, se encuentran pinturas rupestres de hace unos 7.000 años. Una de las figuras más enigmáticas es el llamado chamán de los hongos, un ser antropomorfo rodeado de formas que recuerdan claramente a hongos, proyectándose desde su cabeza y extremidades. Algunas interpretaciones lo ven como un guía espiritual inmerso
en un ritual visionario. Otras imágenes muestran escenas de caza, danza y celebraciones, lo que sugiere un contexto cultural donde los hongos pudieron tener un papel simbólico y ritual. Pero este fenómeno no fue exclusivo del norte de África. El chamanismo, entendido como práctica espiritual basada en trances y mediación con el mundo espiritual, fue una forma religiosa dominante en muchas partes del mundo prehistórico. Y en numerosos casos, esos estados alterados de conciencia fueron inducidos deliberadamente mediante sustancias psicodélicas. Para muchas culturas, los psicodélicos no eran entretenimiento, eran herramientas sagradas. Se usaban en ceremonias estacionales, ritos de paso o prácticas de sanación que no solo conectaban al individuo con lo divino, sino que también fortalecían los lazos del grupo y transmitían conocimiento cultural. A través de estas experiencias se consolidaban mitos, canciones, rituales y saberes medicinales. No obstante, es importante evitar idealizaciones. Estas sustancias pueden tener efectos profundamente variados, desde lo visionario hasta lo peligroso. Por ejemplo, la datura, utilizada por algunos pueblos mesoamericanos como los mexicas, es conocida por sus propiedades altamente tóxicas e impredecibles. Las crónicas hablan de experiencias aterradoras, donde la frontera entre lo espiritual y lo delirante se volvía tenue. Así que, aunque es improbable que los psicodélicos hayan desencadenado una transformación evolutiva profunda en los albores de la humanidad, sí es posible que hayan contribuido a moldear nuestras culturas, inspirando relatos, rituales, visiones místicas y tal vez los primeros esbozos de religiones organizadas. La investigadora Amanda Fielding, fundadora de la Beckley Foundation, dedicada al estudio de sustancias psicodélicas, lo resume con claridad. Más allá de su veracidad científica, la hipótesis del simio drogado nos recuerda algo esencial. El ser humano siempre ha estado atraído por los estados alterados de conciencia. Las imágenes que emergen de esas experiencias aparecen una y otra vez en el arte antiguo, como hilos que conectan culturas distantes en el tiempo y el espacio. Según Fielding, es probable que nuestros ancestros no solo recurrieran a los psicodélicos, sino también al canto, al movimiento, a la música repetitiva, como formas de ampliar su conciencia, abrir puertas hacia lo desconocido y desde ahí dar forma a la espiritualidad, el arte y la medicina. Entonces, ¿fueron los psicodélicos el motor de nuestra humanidad? Lo más probable es que no. No hay evidencia concreta que lo respalde. Pero preguntarse si influyeron en cómo los primeros humanos pensaban, sentían y se relacionaban es otra historia. McKenna acertó en algo fundamental. La conciencia es un fenómeno extraño, difícil de reducir a genes o herramientas. La evolución no es solo una competencia por sobrevivir, también es una exploración constante de significado, creatividad y vínculo humano. En ese sentido, los psicodélicos pudieron haber desempeñado un papel secundario, pero significativo, en el desarrollo de nuestras culturas. Tal vez ayudaron a dar forma a los primeros mitos, a facilitar experiencias emocionales profundas o a abrir puertas simbólicas hacia lo espiritual y lo cósmico. Usados con intención, estos compuestos pueden actuar como amplificadores de la percepción y del alma humana, pero hay que mantener la diferencia entre ciencia y metáfora. La teoría del simio drogado es una historia fascinante, sin duda, pero una historia al fin. Y no toda historia seductora es verdadera. La evolución humana es un entramado complejo que incluye genética, entorno, conducta, tecnología, lenguaje y tal vez un poco de chamanismo. No necesitamos explicaciones mágicas para sentir asombro. Nuestra historia real ya es lo bastante extraordinaria.